Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de Bitácoras Maleñas. El día de ayer se entregó a la Nunciatura Apostólica en Lima una carta comunicado dirigida al Papa, firmada por un grupo de supervivientes de la familia Sodalite, sobre esta cosa, este escándalo absurdo suscitado por dos personajes vinculados al sodalicio de vida cristiana, en alusión a Juliana Cacha y Sebastián Blanco. Esta carta entregada ayer, repito, a la Nunciatura Apostólica, a la Embajada de la Santa Sede en el Perú, señala en el último comunicado de los señores Juliana Cacha y Sebastián Blanco, tras filtrar a la prensa un precepto penal que les fue comunicado en absoluta reserva y causar así un grave escándalo a nivel internacional, ahora sorprendentemente afirman dos puntos. Uno, que su información durante la misión especial de julio del 2023 no la dieron a la misión especial, sino a la persona de Monseñor Bertomeu. Dos, que exigen un encuentro con el Papa Francisco sin que en ningún momento muestren el más mínimo arrepentimiento por haber suscitado odio al Papa, difamado a Monseñor Bertomeu y obstaculizado la justicia en curso. Los sobrevivientes del sodalicio no podemos callar nuestra absoluta indignación y tristeza ante esta ulterior muestra de infantilismo, soberbia y, como se ha subrayado en estos días, estupidez. Además, han sido 24 largos años sin que el Papa nos reciba a nosotros, entre el silencio de nuestros obispos pro sodalicio, con tres excepciones: el cardenal Pedro Barreto, el arzobispo Carlos Castillo y el obispo Reinaldo Nan. Yo pondría un cuarto: el obispo emérito Kai Schmalhausen, también exodálite, que me consta ha acompañado a más de una víctima en este proceso. Continúa: tres comisiones pontificias dolosamente ineficientes y varios nuncios pro sodalicio junto a una curia romana pro sodalicio. Por ello, solicitamos al Papa Francisco dos puntos. Uno, que haga lo posible porque la misión especial termine su encomiable labor que tanta esperanza está suscitando sin más intromisiones a la justicia. Dos, que nunca reciba a los señores Juliana Cacha y Sebastián Blanco sin que antes hayan retirado su denuncia contra Monseñor Bertomeu y los que resulten responsables, incluyendo aquí al mismo Papa Francisco, a Monseñor Scicluna, al nuncio Paolo Rocco, personal de la nunciatura y los periodistas implicados, sin que pidan perdón a Monseñor Bertomeu por haberlo difamado y sin retractarse públicamente. Lo contrario sería incomprensible y añadiría una burla más a todos los intentos fallidos del sodalicio por pasar página y relegarnos al olvido. Este comunicado lo entregamos al nuncio apostólico para que informe del mismo con la misma urgencia a las autoridades del Vaticano y a los miembros de la misión especial. Lo firman Renzo Orbegoso y supervivientes del sodalicio.
Rocío Figueroa y supervivientes de las fraternas, Camila Bustamante y supervivientes de las siervas. Esto ha sido publicado el día de hoy en el portal Religión Digital. Es que realmente es impresionante, ¿eh? De verdad. El escándalo que han generado, ¿no? De alguna manera para partir esta cosa entre el sodalicium, que ahora de súbito es una víctima, y sus expulsados también son víctimas, y los simpatizantes también son víctimas. Es increíble. Y están ejerciendo una presión que no se imaginan para hacer algún tipo de cerco al Papa, y este día sí tengo que recibir y escuchar a este par de personas. Cosa que se ocurre sería una bofetada a las víctimas del sodalicio. En fin, en otras noticias, pero del mismo caso, obviamente, este espacio está hecho para seguir el caso sodalicio, que espero que termine pronto y terminar y cerrar, clausurar este espacio de bitácoras maleñas. Han aparecido dos columnas, una de Rocío Figueroa, ex superiora de las fraternas, una de las firmantes del comunicado que acabo de leer, y el otro de Martín Schoich, víctima también del sodalicium, autor del blog Las Líneas Torcidas, que desde el año 2012 viene haciendo un seguimiento minucioso, muy detallado y analítico sobre el caso sodalicio. Ambos, de alguna manera, están enlazados porque hablan sobre las expulsiones y las reacciones que han generado estas expulsiones. Rocío Figueroa, que ha publicado su artículo, sus reflexiones en Religión Digital, que es el portal que está siguiendo muy, muy de cerca este caso, empieza diciendo: a los que señalan que lo que está sucediendo al sodalicio es un acto de venganza por parte de sus víctimas, quiero decirles que es una de las más grandes estupideces que he escuchado últimamente. No es venganza, se llama justicia, y es la primera vez que ésta ha entrado en escena y en serio por parte de las autoridades eclesiásticas. Y es esta justicia, añade Rocío Figueroa, la que devuelve dignidad a las víctimas y las hace capaces de recuperar su voz y contar su historia. Fue por el primer acto de justicia realizado por la misión formada por Monseñor Charles Cicluna y Monseñor Jordi Bertomeu al expulsar a Luis Fernando Figari, que mi hermano Alfonso Figueroa sintió y recuperó la fuerza para contar su historia. Historia que contó en este canal, junto con la propia Rocío, los dos víctimas sexuales de Germán Doig. Fue por esa expulsión que no solo mi hermano, sino nuevas víctimas han aparecido. Es un artículo largo, voy a glosar algunos párrafos o frases. Dice Rocío más adelante: no me siento ni feliz ni alegre con todo lo que está sucediendo. Ha sido una historia macabra y sórdida de años de abusos sexuales, psicológicos, físicos y espirituales. He leído y escuchado las respuestas de aquellos que han sido expulsados. Uno de los expulsados, Humberto del Castillo,
afirma de modo tajante sobre su comunidad y todos los sodálites: no somos delincuentes. Y luego dice Rocío: el sodalicio no es una institución donde todos son delincuentes. El sodalicio es manejado por un grupo de delincuentes y seguido por personas estúpidas que, sin tener la intención de hacer daño, lo hicieron y encima se perjudicaron a sí mismos. El sodalicio debió en su momento admitir los abusos y hacer justicia, pero quiso, como su modus operandi de siempre, pasar página, poniendo a Doig y Figari como los únicos delincuentes de esta historia y mandando lejos de Lima a todos los que habían sido abusadores de menor calibre como tú, en alusión a Humberto del Castillo. Y le dice directamente a él: ¿no asumiste que fuiste víctima y perpetrador? ¿No asumiste que estabas en una comunidad donde el abuso había sido sistemático y que muchos de nosotros no éramos delincuentes, sino estúpidos manipulados que abusábamos sin saber lo que hacíamos? Si lo hubieses asumido, no estarías más en el sodalicio, ni hubieses sido expulsado. El problema ha sido ese, señala Rocío. Has minimizado de manera banal el daño del sodalicio y lo calificas como errores, exageraciones e inexperiencia. Esta es otra gran estupidez, y una comunidad de delincuentes y estúpidos se vuelve peligrosísima. No eres víctima de una injusticia, eres víctima de tu propia estupidez. Tampoco me alegro de eso. Un mundo hecho de delincuentes y estúpidos es una mala combinación. Escuché también atentamente la respuesta de Rafael Ismoes, otro de los 10 expulsados la semana pasada, otro sodalite expulsado, y siempre lo recuerdo como caballero, educado y desgraciadamente obediente y servil. Tampoco lo calificaría como un delincuente, sino como un estúpido a las órdenes de delincuentes. Y aquí Rocío precisa, subraya, señala, enfatiza que cuando dice estúpido, dice: no es un insulto, sino una descripción. A veces, añade, los manipulados encubren a los delincuentes, pues son usados por estos, más aún si asumen puestos de autoridad. Querido Rafael, la cruz que sientes como injusticia es la cruz de la estupidez de no darte cuenta que has encubierto, que has seguido a delincuentes. Tu sufrimiento, que sé que lo estás sintiendo, espero que te dé luz para ponerte del lado de las víctimas y no de aquellos que sienten que pueden abusar y quedar impunes. Esta reflexión de Rocío, cuando la leí, me hizo acordar este libro de acá, Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt, que es uno de los ensayos más importantes, más leídos, más lúcidos sobre el Holocausto, sobre el genocidio de 6 millones de judíos, y que es un conjunto de crónicas que luego fue corregido y ampliado y se le dio formato de este ensayo importantísimo, reitero, titulado Eichmann en Jerusalén, sobre el juicio
a Adolf Eichmann en Jerusalén en el año 1961. Eichmann era un alto funcionario del régimen nazi, en la Alemania nazi, y que es descrito crudamente por Hannah Arendt acá. La descripción que hace Hannah Arendt sobre Adolf Eichmann es la de un burócrata, la de un funcionario de este régimen concebido por Hitler, de este sistema también sectario concebido por Hitler, que formaba parte de la jerarquía y como consecuencia de este o de la función que tenía, murieron millones de judíos. Y en la página 368 de esta edición, donde sale la famosa frase de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, y que fue muy criticado este libro en su momento, incluso por muchísimos judíos, porque, de acuerdo a los críticos, humanizaba a Adolf Eichmann, cuando Hannah Arendt simplemente lo que estaba haciendo era describir tal cual a este personaje, que no se sentía en el fondo culpable de sus actos, sino como parte de un engranaje que, nada, él pensaba así también y se adhirió a él y comenzó a chambear para él. Y acá, curiosamente, las alusiones a la estupidez es sobre un libro que han leído Rocío y Paola de un tal Chipola, que habla sobre el concepto de lo que es la estupidez humana. Es también comentado acá por Hannah Arendt, donde dice o hace notar la grotesca estupidez de las últimas palabras de Adolf Eichmann en el proceso que se le siguió. Dijo: dentro de muy poco, caballeros, volveremos a encontrarnos. Ya le habían dictado o estaban a punto de dictarle la pena de muerte. Tal es el destino de todos los hombres. Y gritó: ¡Viva Alemania! ¡Viva Argentina! Que fue de donde el Mossad lo secuestró y se lo llevó clandestinamente a Israel para que lo procesaran. ¡Viva Austria! La patria de Hitler. Nunca las olvidaré. Y termina el libro, antes de continuar con el epílogo, Hannah Arendt diciendo: en el patíbulo su memoria le jugó una última mala pasada. Eichmann se sintió estimulado y olvidó que se trataba de su propio entierro. Fue como si en aquellos últimos minutos resumiera la lección que su larga carrera de maldad nos ha enseñado, la lección de la terrible banalidad del mal ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes. Martín Schoich, en su blog Las líneas torcidas, en su último post titulado Sodalicio, 10 hombres y un destino, hace una semblanza de la mayoría de los expulsados del sodalicio. Uno de ellos, su hermano Erwin. Y a estos les hace una semblanza de cómo los
Recuerda, Martín, no está hablando de criminales, delincuentes, gente que nació mala, sino más bien de gente que era buena y se corrompió con el sistema. Y dice, al fin, ya hacia el final, ¿no? Se trata de personas normales, en alusión a los 10 expulsados del sodalicio, que han sucumbido a las exigencias de un sistema de abusos regido por la obediencia absoluta y han colaborado entusiastamente con él sin tomar conciencia del formateo mental a que han sido sometidos. Y acá cita a Hannah Arendt también: las condiciones del terror llevan a que la mayoría de la gente cumpla con lo esperado. Su insistencia en que tienen la conciencia limpia, porque también, como Rocío, ha visto algunas de las respuestas de los expulsados que están como desconcertados de que por qué me han expulsado, qué cosa he hecho. Su insistencia en que tienen la conciencia limpia y habrían hecho lo correcto sería la prueba palpable de que los expulsados no han logrado superar ese control mental, requisito indispensable para formar parte del sodalicio. No se puede ser sodálite sin avalar el sistema de abusos propio de la institución, sin ser cómplice de encubrimiento, más aún cuando poco se ha hecho para reparar a las víctimas y otorgarles justicia. Y va rematando Martín Schoich: en esta historia no hay buenos intachables contra malos irredentos, sino simplemente seres humanos arrastrados por esa vorágine tóxica llamada sodalicio, donde solo hay vencidos. Las víctimas, evidentemente, dice Martín, que han perdido lo mejor de sus vidas gracias a ese sistema corrupto de fachada religiosa hipócrita y que aún siguen esperando que se haga justicia. Y los victimarios, que han pervertido sus mejores flores de humanidad para ponerlas al servicio de un sistema violador de derechos humanos básicos, un sistema sectario maligno que ha arruinado la vida de muchas personas. Hasta la próxima videocolumna. ¡Chao!